Bien, ahora debemos pasar a analizar determinados aspectos que han traído algún tipo de, no voy a decir polémica, pero sí de comentarios, de diferentes opiniones, etcétera, sobre atribuciones a los notarios que puedan confundirse con atribuciones jurisdiccionales, es decir, de jueces, o que pudieran interpretarse privativas de otro tipo de funcionarios auxiliares a la función judicial. Propiamente me refiero a aquellas diligencias donde hay elementos que nos hacen pensar que podría, y lo dejo ahí en potencial, podría haberse heredado al notario un margen más allá de lo que estaría en sus atribuciones. Les leo el numeral 11 del artículo 18. Receptar la declaración juramentada del titular de dominio con la intervención de dos testigos idóneos que acrediten que la persona que va a donar un bien tenga bienes suficientes adicionales que garanticen su subsistencia, la cual constará en el acta notarial. Bien, cuando hablamos de testigos idóneos, tenemos que ubicarnos en el tema de la ley procesal, ya sea el Código de Procedimiento Civil, ya sea el COGEP. La idoneidad del testigo ha tenido una variación importante en la ley procesal. En el Código de Procedimiento Civil se hablaban de 4 áreas para declarar la idoneidad del testigo o para que pueda afectarse la idoneidad del testigo: la edad, el conocimiento, la imparcialidad y la probidad. A su vez, cada una de esos parámetros se subdividía en 5, 6, 8, 10 causales. O sea, cuando la ley interpretaba que la persona no tenía conocimiento, cuando la ley interpretaba que no había imparcialidad, etc. En el COGEP, esta amplia lista cambió muchísimo. Se eliminan estos 4 elementos y solamente se ponen 3 casos puntuales, que son la falta de conocimiento por estar bajo sustancias prohibidas o incluso bajo efectos del alcohol, aquellos que están pues privados de las condiciones mentales, etcétera, y los incapaces. Es decir, de un listado muy largo, posiblemente si uníamos todas las causales habían unas 20 causales, o quizás un poquito más, tenemos 3. No obstante esa reducción, el calificar la idoneidad del testigo es una potestad de la ley procesal para que la definan los jueces. Si aquí decimos que tienen que intervenir 2 testigos idóneos que acrediten que la persona que va a donar un bien tenga bienes suficientes, la pregunta salta a la vista: ¿es el notario un funcionario que tenga esa potestad para poder definir, juzgar, valorar la idoneidad de un testigo, teniendo que aplicar el único parámetro que existe, que es la ley procesal? He ahí una pregunta interesante, porque en el momento en el cual yo le digo al notario que tiene que hacer una verificación de los campos de idoneidad del testigo, entonces el notario tiene o está aplicando, para darle efectos jurídicos a su acto, a actuaciones que se consideran restringidas para los jueces, ya que la jurisdicción nace de la ley y por lo tanto no estaría dentro de la competencia de los notarios. Hay otro caso que también llama la atención, que es el numeral 16. Dice: sentar razón probatoria de la negativa de recepción de documentos o de pago de tributos por parte de los funcionarios públicos o agentes de recepción. A ver, cuando el notario tiene que acudir
a entregar documentos, cuando el cliente va a hacer una entrega de documentos, ya sea a una ventanilla, a una oficina, y no le quieren recibir los documentos mediante los cuales él va a pagar tributos, o se va a hacer, o esta persona o esta compañía o esta institución va a ser un agente de retención. Entonces yo vengo con el notario para que dé fe de que no me están recibiendo los documentos. Cuando yo lo manejo con la expresión dar fe, usted la asocia perfectamente con el notario. Es como que yo le diga que el notario puede dar fe de que no me dejan entrar a mi trabajo y que dejen constancia de que por eso estoy confirmando que me han despedido, por decir un ejemplo. Si ya vemos que la expresión aquí dice sentar razón probatoria, entonces podríamos estar hablando de un concepto similar, pero la expresión razón probatoria da más para ser aplicada, por ejemplo, para un secretario de juzgado o para el mismo juez eventualmente, aunque más para un secretario de juzgado que está poniendo un tipo de detalle, de explicación que pueda servir para dar efectos jurídicos procesales en esa determinada circunstancia. Por lo tanto, hay algunos detractores a decir que el notario puede sentar razón probatoria porque no es su función, no estamos hablando dentro de su esfera o campo de acción. Otro aspecto que también trae algún tipo de confusión, también porque la ley se presta por su falta de claridad en algunas normas, tiene que ver cuando el notario debe salir de su oficina para efectuar diligencias que las vamos a llamar de manera general de notificación. Si hablamos de una notificación notarial, nosotros pensamos en que viene el notario o sale de su oficina, acude al lugar donde tiene que hacer determinada diligencia, notifica lo que tiene que notificar, se entrega algo, sienta una razón o un acta donde dice que ha estado en tal día, tal hora y que le ha entregado a tal persona y ya está. Sin embargo, hay varios numerales en este artículo 18 que unos no dicen nada y otros dan soluciones diversas, y ahí vienen las confusiones. Veamos lo que dice el artículo 18 en su numeral 11. En su numeral 18. Practicar mediante diligencia notarial requerimientos para el cumplimiento de la promesa de contrato, como para la entrega de cosa debida y de la ejecución de obligaciones. Como ustedes saben, la mora puede darse automáticamente con el vencimiento del plazo pactado para el cumplir la obligación, pero en otras ocasiones necesitamos detener el tiempo, como por ejemplo en plazos que se han convertido contratos que se han convertido de plazo indefinido. Se requiere poner ese hito que viene a ser un requerimiento para empezar a constituir la mora. Sin embargo, aquí en este tipo de diligencia establecida en el numeral 18 del artículo 18 de la ley notarial, no dice este requerimiento cómo tiene que hacerse. Es decir, una diligencia notarial de requerimiento es una vez, son 2 o 3 veces, cómo debe hacerse, no hay algo claro. Y tampoco hay algo claro en los otros numerales, donde a pesar de que se establecen también funciones del notario, donde tienen que notificar o requerir, en cambio dan otra solución. Esta no dice nada, se queda callada. Veamos. Dice el numeral 23. Proceder a la liquidación de la sociedad de bienes o de la sociedad conyugal
avancemos hasta donde nos interesa. Este convenio se inscribirá en el registro de la propiedad correspondiente cuando la liquidación comprenda bienes inmuebles y en el mercantil cuando se tienen bienes sujetos a este registro. Previamente a la inscripción, el notario, mediante aviso que se publicará por una sola vez en uno de los periódicos de circulación nacional en la forma prevista en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, hará conocer la liquidación de la sociedad conyugal, etc. A ver, miren que la ley notarial nos envía directamente, no es una concordancia indirecta, nos envía directamente al artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, hoy derogado, bueno, no derogado, vigente para los casos que todavía se están tramitando o ya se comenzaron a tramitar bajo esa ley, pero derogado en cuanto a nuevas demandas. El artículo 82 establecía la citación ante la imposibilidad de determinar la individualidad o residencia del demandado. Eso quiere decir que yo podía también hacer citación por la prensa en el evento de que a sabiendas de quién es, no sé dónde vive, o si no sé quién es, como por ejemplo el ocupante de un bien o quien se sienta con derechos a un determinado lote de terreno. Ahí ya el problema es la individualidad, ya no la residencia. Hay mucha confusión en eso, porque hay muchos abogados inclusive que creen que esa O es comparativa y es disyuntiva, porque son dos conceptos distintos. La individualidad es que yo sé quién es la persona y la residencia es donde vive. Por lo tanto, yo puedo saber quién es Juan Pérez, pero no saber dónde vive, como puedo no saber quién es Juan Pérez, o si Juan Pérez tiene interés, como cuando se cita a las personas que tengan interés o puedan reclamar algún derecho sobre un menor, ¿no? A las finales Juan Pérez aparece, ¿no? Pero obviamente, si no conozco la identidad, menos voy a conocer la dirección. No puedo conocer la dirección de alguien que no aparece. Entonces, obviamente, ahí desconoceré ambas. Entonces, al ligarlo al artículo 82, que establece la citación, llamada citación por prensa, quiere decir que el notario tiene que hacer publicar avisos por la prensa mediante 3 días que pueden ser consecutivos o no, y con todas las seguridades o con todos los estilos que se manejan con los jueces para evitar abusos, como por ejemplo pues efectuar la publicación con un extracto completo, evitar algunas circunstancias que se dan en algunos juzgados o con algunos usuarios, donde la citación por la prensa tiene un extracto que puede no ser del todo completo. Hay una serie de circunstancias que hay que cuidar. Pero esa ha sido una típica atribución históricamente de juez, mandar a citar por prensa. Y en este caso lo encontramos al notario investido de esta atribución. Vamos avanzando un poquito más sobre este mismo tema, y en el artículo, en el numeral 28, dice: practicar mediante diligencia notarial notificaciones de traspaso o cesiones de derechos o créditos personales, la cual será en persona o por 3 boletas en el domicilio del deudor, al quien se entregará una boleta en que constate la nota de traspaso. Bien, aquí ya no nos dice de acuerdo al artículo tal, aquí ya nos da un procedimiento. Aquí nos está diciendo 3 boletas y en el domicilio del deudor. ¿Quién notifica? El notario. Pero lo están convirtiendo en citador judicial, porque lo obligan a ir las 3 veces y porque estaría también efectuando una labor de citación que está reservada para un trámite judicial a trámites del tipo notarial. En todo caso, aquí tenemos una segunda opción, por 3 boletas y nada más. Veamos otro caso. En el numeral 35
solemnizar el desahucio de acuerdo con lo previsto en la ley de inquilinato y el Código Civil. El interesado en el desahucio dirigirá una solicitud al notario acompañando prueba de su pretensión. Recibida la solicitud y los documentos que se acompañen a ella, el notario notificará al desahuciado de conformidad con las reglas para la citación personal o por boletas previstas en el Código Orgánico General de Procesos. A ver, esto quiere decir que estamos estableciendo que las boletas que emite un juez, o que las firma el secretario, pero que las emite un juez, y que se publican en algún tipo de periódico, tiene que ser un acto que nazca del notario. Es decir, el notario tiene que darle forma a ese comunicado, y lo que más probable va a hacer, y es lo que hacen, es acogen los petitorios anteriores y en base a eso no los petitores anteriores, toman el petitorio, hacen una especie de boleta que no les corresponde hacer boletas a ellos, pero aquí habla de citación personal o por boletas. Por lo tanto, el notario, ¿qué es lo que suele hacer? Va con una diligencia armada con su formato, encuentra al señor Pedro Páramo y le dice: don Pedro Páramo, aquí está su notificación de tal cuestión. Pero como habla de boleta, la boleta tiene un formato especial, tiene un esquema específico, y hablo no de la boleta de citación cualquiera, ¿no? Sino o les quiero decir, no es que hablo de una boleta de citación como algo que se puede hacer fácilmente, eso es lo que quise decir, sino que tiene que contener una serie de detalles, la identificación perfecta del demandado, una especie de resumen de la pretensión y todo aquello. Pero no vemos muy aplicable que el notario deba estar haciendo formatos que son reservados, si se quiere decir, para la jurisdicción ordinaria, porque extracto de citación hemos visto en la prensa desde que somos niños publicados. Eso no es ningún secreto. Entonces, otro tema para tener cuidado. Por lo tanto, le dicen al notario, nada en un artículo, que lo haga mediante 3 boletas en otro, que lo haga bajo tal sistema en el otro, y esto trae algún tipo de confusión, porque llega un momento en que el notario dice: ¿sabe qué? Ahí dice notificación, yo entrego solamente una vez, porque para mí notificar es una vez. Si quieren hacer las 3, que vayan a un citador judicial. Es una mentalidad, ¿no? Cuando se le dijo, o cuando yo le digo a un notario: te contrato para esta diligencia y por favor hay que ir a hacer la notificación, el notario generalmente va a preguntar quién, dónde, qué tan lejos, etcétera, y a la hora de la hora igual va a cobrar, aunque no se haga la diligencia, porque obviamente hizo su gestión. Pero el notario tiene que empezarse a sentar, a hacer un acta de citación, porque no se lo encontró originalmente. Esa acta hay que ver qué estilo lleva. Puede tener algún tipo de problemas, sobre todo si alguno de ustedes está ya familiarizado con el tema procesal. ¿Puede el notario hacer este tipo de atribuciones? Yo pienso que la ley le está permitiendo. No pueden hablar de usurpación de funciones